Ok, tenemos a un invitado esta semana que se llama, ¿cómo te llamas? Josué Melo, Ajá, mucho gusto. Un cocinero, un chef de aquí de Valles. ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a preparar un baba ganoush y un rico pan pita, o pan árabe, como gusten llamarle. Ok, empezamos entonces. Bien, lo primero que vamos a tener son 500 gramos de harina. Harina blanca, harina estándar, lo que ustedes gusten. Vamos a tener ya nuestro mise en place, que es tener todo ya listo, que es azúcar 2 cucharadas, sal al gusto. Para eso recomendamos que vayan probando la masa así en crudo, poco a poquito, para ver si le falta más sal o no. También levadura. Tenemos 10 a 12 gramos de levadura seca, no levadura en polvo, levadura seca. Son estos pequeños granitos que se ven. 100 mililitros de aceite de oliva y el agua necesaria. Vamos a comenzar echando la levadura en medio. Pero eso es para hacer el pan pita. El pan pita. Pan pita. Un rico pan pita. El azúcar y la sal van a ir alrededor, formando un volcán de harina. Vamos a poner el azúcar y la sal. Después de esto, la levadura y la sal no se llevan muy bien juntos, ¿no? No, de hecho, por el exceso de sal podrían llegar a matar la levadura. Recordemos que la levadura es un agente vivo, así que por la salinidad podría llegar a matar a la levadura. Vamos a verter el agua en medio, revolviendo la levadura para que ésta se vaya disolviendo poco a poco. Vamos a ir agarrando un poquito de harina, poquito junto con ¿Le pones levadura. agua fría o...? En este caso, como estamos en Ciudad Valles y nuestra humedad y la temperatura no es la más baja que digamos, vamos a usar agua a temperatura ambiente. Total sería como si fuera agua tibia. Ya que vemos que la levadura se disolvió, reservamos un poco del agua y procedemos a vertir la mitad del aceite. Recuerden que eran 100 mililitros, entonces vamos a verter 50 mililitros aproximadamente. Checamos si está listo. Seguimos revolviendo y revolviendo. Y la tenemos que amasar. Cuando nosotros amasamos, ahí nos falta un poquito de aceite. Cuando nosotros amasamos este pan, las masas, tenemos que hacerlo con bastante fuerza, debido a que la fuerza y los golpes activan el gluten de la harina. El gluten es la proteína de la harina. Esto nos va a dar una masa más elástica, que no se pegue tanto y que quede mejor al momento de hornearla, o en este caso en la plancha o al comal, que es como lo vamos a hacer. Seguimos integrando bien. Ahí se quitan todo lo que les quede pegado en las manos. Seguimos vertiendo un poquito más de agua. Si ven que es necesario un poco más de agua, pueden verter un poco más de agua. La pita se puede rellenar incluso de lo que ustedes gusten. Como estamos en México, podemos rellenarlo de carne al pastor, de bistec. Lo podemos acompañar con algunas ensaladas. Lo podemos rellenar de arrachera si gustan. Generalmente se rellena de carne de cordero y de algunas salsas de allá de Mediterráneo. Como para los que se van a quedar hasta el final, Ajá. vamos a hacer el waffle.
Ah, que también son vamos a hacer. súper buenos para rellenar el pampita. El pampita, claro que sí. Entonces no se vayan, quédense hasta el final. Vamos a hacer el pampita y después sigamos con El baba ganoush. el baba ganoush y los falafel. Falafel. So, es una pura comida árabe, Árabe, ¿no? mediterránea. Ay, ay, ay. Si necesitas más harina, me dices, ¿no? No, está bien así. Sí. Sí. Sí, ese es perfecto para Para amasar. ¿no? Sí, es muy, muy bueno. Voy a quitar eso desde aquí. Esa la tienes Como que despacio. dejar que se levanta. Levantar reposa. unos 15 minutos, 20 minutos. Como no es un pan como tal que va a estar muy, muy grueso, entonces Ujú. con 15 minutos está bien. Y esa cuando cocinan se van a inflar, ¿no? Como Ajá. una pelota. Un poquito más. Si están así, van a hacer eso. Cuidado. Aquí es cuando agarramos un poquito de la masa y la probamos así en crudo, pero poquito nada más. Está buena de sal. Está buena de azúcar. No le falta nada. Bueno, seguimos amasando. Recuerden, miren, si se fijan, está pegando un poco a la mesa. Eso quiere decir no que hace más falta de harina, simplemente que hace más falta de amasado, un poco más de fuerza. Van a llevarse algo de tiempo amasando, pero es normal. Así es cuando hacemos un pan o cualquier otro tipo de masa. Me gusta mucho la técnica que usas. De hecho, también podemos hacer esto para más fácil. Volteamos, hacemos esto y agarramos del lado derecho. Volteamos, hacemos esto. El golpe, como les mencioné antes, va a activar el gluten y nos va a dar una masa más elástica. Y se nota, ¿no? Como ahora, ¿no? Como empieza a tomar forma. Toma forma. So, haciendo pita bread no necesitas ir al gimnasio. Lo Entonces, bueno sí, de eso. van a hacer unos buenos brazos, ¿eh? Pónganse a hacer pizza, Ajá. un poco de pampita, pan campirano y con eso. Si se fijan, ya no se está pegando nada. Yo estoy dejando mi masa y no se ha pegado nada. La paso y no hay problema. Es como el pan, ¿no? Lo más que lo amasas, lo Ajá. mejor sale el pan. Mejor. Y ahora sí, está listo. Vamos a verter en un traste un poquito de aceite. Acá tenemos ya listo el traste. O bueno, puede ser este, no hay problema. Vamos a verter un poquito de aceite. Vamos a bolear la masa también. Vamos a agarrar nuestra masa, vamos a juntar un poquito y la vamos a bolear, darle una forma de bolita. Vamos a hacer esto o esto. Si se les hace más fácil hacer esto, adelante. Con nuestras manos formando así, hacer esto, formando una bolita, una pelotita. Y ahora vertemos un poquito de aceite de oliva. Gracias. Y la ponemos ahí y la vamos a dejar reposando alrededor de 15 a 20 minutos. No la tienes que tapar.
La tapamos con un trapo, de preferencia humectado con agua tibia. En nuestro caso, como vivimos en valles, agua normal, a temperatura ambiente. Berenjenas. Okay. Para eso, lo que vamos a hacer, como yo sé que la tienes que quemar, nos vamos a pasar afuera y la vamos a hacer en otro lugar. Así deja tiempo al equipo de producción que nos limpian todo. Y regresamos con lo demás. ¿Qué hiciste aquí antes de ir? Aquí, bueno, aquí tostamos un poquito de ajonjolí. El baba ganoush lleva tahini, pero no tenemos tahini, no conseguimos. Así que vamos a hacer nuestro propio tahini, por así decirlo. Vamos a verter unas 2 cucharaditas de aceite con un poco de ajonjolí y lo vamos a licuar. Y es todo. Ese sería nuestro tahini. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a seguir con el baba ganoush. El baba ganoush, les recuerdo que está hecho a base de berenjenas. Muy ricas las berenjenas. A quien no le guste, les animo a probarlos y hacerlo en su casa. Está muy, muy rico. Primero que nada, vamos a bañar las berenjenas. Aquí yo tengo 4 berenjenas que nos trajeron. Las vamos a bañar con un poquito de aceite. Y un poquito más. Y le vamos a poner un poquito de sal. Sal normal, sal de mesa, sal. Un poquito de sal. Después de esto, vamos a bañarlas. Así, vamos a masajearlas con la sal y el aceite. ¿Esto qué va a hacer? ¿Por qué el aceite? Bueno, el aceite es una grasa, es conductor de calor. Entonces nos va a hacer que la piel de la berenjena esté un poco más pareja al momento de asarse. Va a conducir por todos los lados. Obviamente que por eso al momento de masajearla tenemos que masajearla en todos los lados, los orificios que tenga, y las vamos a poner en este asador. Ahí las vamos a dejar. No se espanten si quedan muy negras, es normal, así tienen que quedar. Es lo que le va a dar sabor. Es lo que va a dar sabor ahumadito, ese sabor asadito, tatemado que decimos aquí en México. Vamos a seguir con todas así cada una y las vamos a dejar. Y nosotros nos vamos a ir a terminar lo que nos sigue, que era un ¿qué? Falafel, ok. Los dejamos, cerramos. Pero no los tienes que cuidar. Los tenemos que estar cuidando, pero cada 1 minuto, 2 minutos venimos a verlas, las volteamos. Y no hay tanto problema que se quemen porque pues van a quedar quemadas o rostizadas. Así que cerramos y nos retiramos un poquito. Ok, lo que vamos a hacer ahora con el chef es falafel. Aquí tengo 2 tazas que puse en el agua toda la noche. Lo que le pongo más agua porque se hace más... vamos a ver si... Con cuidadito, es normal que se caiga un poco. No es normal, pero así es. Es mucho, normalmente usamos un procesador de comida, pero no tenemos. Tengo uno, pero se rompió. Eso vamos a batallar un poco. Ok, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por parte, ¿no? Con eso, sí. No lo queremos muy fino, ¿no? Más o menos así. ¿Qué le ponemos aquí? Teníamos 2 tazas de garbanzo. Tengo 3 cucharitas de sal. Voy a poner 2 cucharitas de baking soda. No es powder, no es baking powder. Es bicarbonato. bicarbonato. 2.
2 de comino. Comino. Lo vamos mezclando. 2 cucharas grandes de harina. Para darle un sabor un poco picoso. Pimienta cayena. Sí, y tengo media cucharita. Eso todo lo conocen. Es coreana, Cilantro. cilantro. Después tengo 8 dientes de ajo que le voy a agregar. Voy a contar. Que está bien. El ajo, que es muy bueno. ¿Para qué se pone el ajo? Es antibiótico natural. Sí. Es un antibiótico natural, sirve para pues que no nos enfermemos de algún virus. Ahora que estamos con esto del coronavirus, nos sirve para eso. Y aquí tengo una taza de cebolla picada. Y 4 cucharas de limón. Quitamos eso. Lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar con papel de plástico. Lo voy a poner en el refri Para reposarlo. para reposar, para que agarre todos los sabores de lo que pusimos ahí adentro. Para que se marine, por así decirlo. Muy bien, amigos, ya tenemos nuestras berenjenas asadas totalmente. A ver, acerca una de la cámara. para que lo Miren, vean. están muy aguaditas. Estaban hace rato casi escurriendo del jugo de adentro. Están calientitas, las acabamos de sacar del asador. Si se fijan, están muy aguadas. Y esta pielecita es la que les vamos a retirar. Se la vamos a retirar porque queremos solamente lo de adentro. El puré que vamos a hacer. Bien, vamos a pasar a retirarlas. Se fijan, sale de volada la piel totalmente. Piel bien quemadita. Huele hasta rico, de hecho. Nos estábamos saboreando hace rato, ¿verdad? Sí. Muy rico, muy bien. Todo se lo vamos a quitar. Si se pueden ayudar con unas pinzas, al momento de que a veces quedan así, pegadas y que están duras, están algo calientes, simplemente lo cortan con las mismas pinzas. Así, intentando llevarse lo menos que puedan. Y la basura la depositan en otro bowl. Igual con lo que sigue. Me imagino que eso vamos a necesitar. Claro que sí, vamos a necesitar ajo bien picadito. Pero bien picadito. Vamos a ocupar un poquito de perejil, también muy finamente picado. Y también el limón. El limón no me gusta tenerlo aquí ya listo porque me gusta que sea recién exprimido. Sea el jugo de un limón bien recién exprimido. Al momento de hacerlo lo vamos a exprimir, no se preocupen, lo cortamos y lo exprimimos. No nos toma más de unos 30 segundos o menos hacerlo. También vamos a ocupar el tahini, que ahorita vamos a mostrarles cómo se hace, al igual que el aceite de oliva extra virgen. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer el tahini. ¿Recuerdan lo que les dije que era? Que era ajonjolí. El ajonjolí en crudo lo metimos a un sartén, lo asamos. Hasta cuando nosotros asamos no lleva nada de grasa, ninguna materia grasa, ni mantequilla, ni aceite de oliva, nada. Solamente así lo salteamos un poquito, lo movemos para que no se nos esté quemando y que quede bien doradito. Y vamos a poner el ajonjolí y vamos a poner también un poco de aceite vegetal. Todo esto para que nos ayude, que no sea mucho, que apenas recubra un poco el ajonjolí.
Con eso es suficiente. Vamos a pasar a molerlo para que quede bien molidito y quede una pasta muy rica, por cierto. No le echamos nada de sal. Huele a cacahuate, Siempre La semilla. la semilla ya. Bien, amigos, así queda nuestro tahini casero. Así en esta consistencia. Y se lo vamos a agregar a nuestro puré de berenjenas. Bien. Bueno, amigos, vamos a comenzar haciendo el baba ganoush. Recuerden nuestras berenjenas peladas completamente, todas ya aquí en un recipiente. Se enfriaron un poquito, no hay problema porque esto es frío, así que lo vamos a poner aquí. Y con ayuda de un aplanador con el que su mamá o ahí usted, señora, tiene en su casa, no hay ningún problema. Con el que usted apachurra los frijolitos, se hacen los frijoles refritos. Vamos a apachurrarlo haciendo un puré. Bueno, amigos, en este momento que ya está bien apachurrado todavía falta un poquito apachurrarle, pero no importa porque lo vamos a seguir mezclando. Vamos a ponerle un poquito del tahini. Si se fijan, yo aquí en esta parte traigo una cuchara y traigo porque lo voy probando poco a poco. Si le falta un poquito de sal, un poquito más de limón, de aceite de oliva extra virgen que vamos a usar. Yo les recomiendo que el aceite de oliva extra virgen no lo ocupen para cocinar. Se le quitaría todo lo bueno que tiene, así que de preferencia úsenlo en crudo. Este es aceite de oliva extra virgen y lo vamos a usar así tal cual, no está caliente ni nada. Luego mezclamos un poco. Aventamos un poquito de ajo. Solamente una media cucharadita. Un poquito de perejil finamente picado. Echamos sal, un poquito de sal. Un poco de aceite de oliva extra virgen, recuerden. Y el jugo de un limoncito. Mezclamos muy bien. A ver qué tal. Si le falta algo. El sabor del quemado, ¿no? ¿No creo que le falta más limón o si está bien? Para mí está bien de limón. Oliva es todo, sería. Para entonces. mí está bien de todo. Perfecto. Bien, amigos, nuestro baba ganoush así se ve. Lo servimos en ese plato, ¿no? Ajá. Ya se verá. Para eso lo vamos a comer acompañado del pampita. Pampita, claro que sí. Y también le vamos a acompañar con los falafel que ya vamos a hacer al mismo tiempo que cocinamos el pampita. Pampita, claro que sí. Vamos a freír los falafel. Y asar nuestro pampita para que quede de una manera muy bonita. Ahorita lo vamos a explicar. Vamos a amasarlo ahorita, hacer las bolitas y van a ver cómo nos va a quedar. Ok, ya sacamos la mezcla de los falafel del refri. Hicimos así, las hicimos y ahora las vamos a freír. Son como 5 minutos el tiempo. Y mientras te dejo espacio aquí para que tú te haga lo de la pampita. Sí,
preparas el pampita. Ok. Bueno amigos, ya tenemos nuestra masa, ya les doy un poquito. La vamos a sacar y en una báscula como esta, vamos a encender. Vamos a pesar cuánto pesa nuestra masa. 840, vamos a hacer la división de cuántas tendríamos que sacar. Vamos a hacer de 80 gramos cada 84 gramos para sacar 10 de nuestras bolitas. 80 gramos, ahí está. Seguimos. Se pasa un poquito. Gramos. Bien, ya que tenemos todo porcionado, vamos a proceder a bolearlos. Van a juntar un poquito los extremos de nuestra masita, que así más o menos, y vamos a bolearlas muy bien, muy bien. Si se fijan, no se está pegando, todavía no unto el aceite. Y sin embargo, nuestra masa no se está pegando. ¿Quieres que te vaya calentando el comal? Sí, por favor. Sí. Están boleadas. Vamos a untar aceite donde los vayamos a poner. Un poquito de aceite. Aquí para que resbale. Y seguimos boleando nuestra masa para nuestro pampita. Recuerden que la bolita debe quedar bien boleadita, como si fuera una pelota. Y quedar así. Esto que se ve aquí tiene que cerrarse al momento que ustedes están boleando. Lo boleamos, hacemos esto, dándole vueltas a nuestra pelotita, empujando los dedos hacia adentro, junto con este después también. Vueltas y vueltas y vueltas. Se fijan, ya se cerró, se va cerrando. Un poquito más. Y aquí está. Nos sobró este pedacito de masa. Así que aquí está. Como les dije, vamos a untar aceite. Ya estoy usando mi aceite. Untamos aquí en la mesa para darle forma a nuestra masa, hasta nuestra pelotita. La aventamos y con nuestras manos, si quieren usar un rodillo, adelante. A mí en lo personal me gusta más hacerlo de esta manera, dándole con nuestras manos, dándole una forma redonda, como si fuera una tortilla de harina para nosotros los mexicanos, pero más gruesa.
Papam. Los Aquí falafel. están los falafel. Se ven muy, muy ricos. Y adentro queda... está bien caliente. ¿De abajo? Ábrele para que adentro queda igual de verdosita, ¿no? Muy. Huelen muy, muy, muy sabrosos. A ver si está bueno. Nosotros seguimos con nuestro pampita todavía, Sí. que le falta un poquito. Ok, bueno, pues ya acabamos de hacer nuestros alimentos. Tenemos aquí las tortitas del falafel, que por dentro están suaves y afuera muy, muy crocantes. Recuerden que van fritas. Se ven muy, muy ricas y me imagino que han de estar mucho mejor. Tenemos también nuestro baba ganoush, que es el puré de las berenjenas con ajo, perejil, limón, aceite de oliva. ¿Por qué no te sirves tantito para ver cómo? Claro que sí. Vamos a servirnos un poquito. Vamos a poner un poquito de puré aquí. Generalmente esto se le unta al pampita que hicimos. En este caso vamos a agarrar un poco de pampita y vamos a partirlo. Esto se come con las manos generalmente. Vamos a untar un poco y lo vamos a comer. Está muy bueno, muy, muy bueno. Nuestro falafel, nuestras tortitas de garbanzo. Se siente todo hasta cruje. Y por dentro están húmedas. Muy, muy ricas. Yo les voy a enseñar otra forma. Yo voy a poner 2 falafel aquí adentro del pan. Eso no es Eso es un sándwich. Un McDonald's. Mira eso. Un McDonald's pero más saludable. Danny. ¿Los dejamos con eso? Claro. Ajá. Gracias por estar con nosotros. De nada, un placer estar aquí con ustedes. Para los que no te conocen, ¿cómo te llamas? Josué Melo, soy licenciado en gastronomía y vengan aquí a Meeting Point, cómense una hamburguesa, un kebab, algo, todo está muy bueno. Y no se olviden de suscribir, nos pueden visitar en YouTube, buscando Cafetería Meeting Point, suscriben, comparten y nos vemos la otra semana. Cada semana, el jueves, publicamos un video diferente. Nos vemos cada semana aquí en este canal. Hasta luego. Camarones.